En nuestro anterior programa explicamos cómo la liturgia era el ejercicio del sacerdocio de Cristo, cómo en la liturgia Cristo hacía de mediador entre Dios y nosotros, hacía de puente, de pontífice, que unía las dos orillas, la orilla de Dios y la nuestra. Y como ocurre con todo puente, tiene una doble dirección, la dirección de ida y la de venida, o en este caso podríamos decir una dirección ascendente y una dirección descendente. Vamos a centrarnos hoy en esas direcciones. En primer lugar vamos a hablar de la dirección descendente, la dirección que va de Dios hacia nosotros, viendo cómo se ejerce en la liturgia. ¿Qué significa esta dirección descendente? ¿Qué queremos decir? La relación de Dios hacia nosotros a lo largo de la historia se ha llamado de diferentes maneras. Podemos llamarla que Dios nos ha querido santificar, que Dios nos ha querido hacer partícipes de su vida, que Dios nos ha querido salvar, que Dios nos ha querido redimir, que Dios nos ha querido entregar su amor. Y esto se ha hecho a lo largo de una historia de amor, una historia de amor entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo. Como bien sabemos, es más útil, es más práctico cuando llueve poquito durante muchos días. Si llueve mucho de repente, ese agua no le sirve bien a la tierra, no la empapa, sino que genera muchas veces problemas. En cambio, una lluvia suave, una lluvia que cae despacio, una lluvia lenta, va empapando la tierra y permite que dé fruto. Pues algo así ha sido esta relación de amistad de Dios con nosotros. Dios quería tener una relación cercana, más aún íntima, con el ser humano que había creado. Y así progresivamente comenzó esta historia de amistad. Una historia de amistad en la que continuamente Dios ha ido tendiéndonos la mano. Dios ha ido tendiendo la mano al ser humano, al hombre, para mantener esa relación. Sabemos cómo ha habido momentos importantes, momentos clave en esta historia de la salvación, en esta historia de amistad. Y así Dios llama a Abraham para que se ponga en camino, para hacerle partícipe de esa tierra prometida. Por distintos avatares el pueblo marchó a Egipto y en Egipto surge Moisés como el liberador del pueblo que les hace pasar el Mar Rojo, caminar hacia esa tierra prometida, y Dios después progresivamente irá manifestando esta cercanía e irá enseñando al pueblo cómo tiene que vivir, cómo es la vida gobernada por la santidad, esa característica propia de Dios, cómo es la vida gobernada por el amor, característica propia también de Dios que nos transmite, cómo debe ser nuestra vida para que no esté gobernada por el pecado. A nosotros muchas veces nos brota el pecado, nos brota el egoísmo, nos brota pensar en nosotros mismos, nos brota criticar, nos brota pensar mal. En cambio, Dios quiere que el eje de nuestra vida sea el amor, que el eje de nuestra vida sea tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, que el eje de nuestra vida sea que todos seamos hermanos. Y esto que lo fue enseñando Dios progresivamente a lo largo de la historia de la salvación, llegó el momento culmen, cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando Dios mismo nace en nuestro mundo, cuando el Hijo de Dios se encarna y viene a transmitirnos en directo esta palabra de Dios que es su propia vida. Jesús, el Hijo de Dios entre nosotros, nos quiere hacer partícipes de la vida de Dios, quiere que al centro de nuestra vida esté el amor. Y así nos lo va enseñando de palabra. Así nos dirá como máxima de este modo de actuar las bienaventuranzas y nos irá poniendo distintos ejemplos de cómo debemos comportarnos, cómo los últimos serán los primeros, cómo se paga lo mismo a todos los trabajadores, cómo hay que poner la otra mejilla, cómo hay que perdonar hasta 70 veces 7, cómo es necesario buscar hasta la oveja perdida, cómo es necesario amar a los enemigos. Una serie
de gestos, de características, de modo de actuar que Jesús lo ponía en práctica, que sus discípulos lo iban aprendiendo por contagio, lo iban aprendiendo por ósmosis. Un modo de actuar que causaba molestias en el entorno y que así los dirigentes judíos querían quitarlo de medio, querían matarlo y pudieron llevar a cabo sus maquiavélicos planes y matar a Jesús. Jesús, que muere por amor, no queda callado. ¿Cómo habla Jesús? Con el triunfo de la vida, con su resurrección. Jesús ha muerto y ha resucitado para manifestar cómo Dios se nos ha dado al extremo, para manifestar cómo la vida divina está en nuestro mundo de una manera plena y que todos nosotros queremos ser partícipes. ¿Cómo podemos ser partícipes? Los apóstoles lo tenían fácil, vivían con Jesús. Los apóstoles estaban junto a Jesús, les iba contagiando de esta manera. Y Jesús, para que pudieran vivir de esta manera, dejó como presencia suya permanente el sacramento de la Eucaristía. Jesús quiso quedarse en el pan y en el vino, transformados en su cuerpo y en su sangre, para que cualquier cristiano, cualquier creyente, cualquier seguidor de Jesús, a lo largo de toda la historia, pudiera ponerse en contacto con esta vida que Jesús había traído. De tal manera que de modo particular, de modo sublime en la Eucaristía, pero también en las otras celebraciones litúrgicas, entramos en contacto con Jesús, entramos en contacto con Dios para ser partícipes de este nuevo modo de vivir, para ser partícipes de esta vida divina, de esta vida resucitada, de esta vida transformada. Podemos decir que por medio de la celebración recibimos esta salvación, o por medio de la celebración somos liberados, somos redimidos del pecado. Y así, cada vez que celebramos, traemos al presente esa vida de Jesús, traemos al presente ese gran acontecimiento que fue el culmen final de la historia de la salvación, que es la muerte y la resurrección de Jesús. En lenguaje técnico, a estos acontecimientos, a estos momentos importantes de la historia de la salvación y particularmente estos momentos importantes de la vida de Cristo, los llamamos misterios. No significa aquí la palabra misterio algo misterioso, algo oculto. La palabra misterio tiene otros significados y este es uno de ellos. Misterio como acontecimiento importante en la vida de Jesús o en la historia de la salvación. Estamos muy acostumbrados a oír la palabra misterio referida a nuestra Madre, la Virgen María. Cuando rezamos el rosario y nos detenemos en los distintos momentos de la vida de María, le llamamos los misterios del rosario. Pues también los misterios de la vida de Jesús, como es su nacimiento, su epifanía, su muerte, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, los llamamos misterios. De modo particular, ese acontecimiento clave, que es la muerte y la resurrección, ese acontecimiento clave que se dio en el marco de la fiesta de la Pascua judía, le llamamos misterio pascual. Por eso decimos que en la celebración actualizamos, traemos al presente, hacemos vivo el misterio pascual. La liturgia es la actualización de la muerte y resurrección de Jesucristo. La liturgia es este Dios que nos quiere salvar, que nos quiere entregar su propia vida. Por eso cada vez que celebramos entramos en contacto con Dios a través de Jesús. Cada vez que celebramos queremos que la vida de Jesús nos invada para así poder vivir su misma vida. Esto también lo podemos decir con una palabra más técnica, que es memorial o también en su derivación griega, anamnesis. Decimos que en la liturgia actualizamos, hacemos memoria, traemos al presente, representamos, volvemos a hacer presente, hacemos memorial de estos acontecimientos salvíficos. Y como digo, lo podemos decir también con esta palabra de raíz
griega que es anámnesis. Por eso, si decimos que en la liturgia actualizamos la muerte y resurrección de Cristo, la liturgia es anámnesis de la muerte y resurrección de Cristo, la liturgia es memorial de este misterio pascual. Así, en la liturgia, Cristo ejerce su sacerdocio con esta dimensión descendente, la de Dios hacia nosotros. En la liturgia actualizamos, hacemos memorial, es la anámnesis de su misterio pascual, de su muerte y resurrección, para que nosotros vivamos de su misma vida.